¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo queramos? ¿Se oye bien? Vale. Buenas tardes. Estamos aquí hoy para conmemorar y para celebrar, como sabéis, el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Hoy, día 3 de diciembre, en nombre de CERMI Extremadura y bajo el lema «Las personas con discapacidad y sus familias exigen estar presentes en la reconstrucción social y económica post-pandemia». Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, desde CERMI Extremadura hacemos público el siguiente manifiesto. El Movimiento Social de Personas con Discapacidad y sus familias de Extremadura, CERMI Extremadura, reclamamos que la discapacidad esté presente en posiciones relevantes y en la reconstrucción social y económica que se está acometiendo tras la pandemia ocasionada por el coronavirus. En primer lugar, queremos hacer un recordatorio sentido y dolido a las víctimas y personas damnificadas por la pandemia y a sus familias, y que en el ámbito de la discapacidad está siendo estremecedor. También damos las gracias a las familias, a los y las profesionales y voluntarios de la atención a la discapacidad y la dependencia, que están dando lo mejor de sí mismos y teniendo a las personas con discapacidad en su horizonte. Junto a las personas mayores, las personas con discapacidad, estamos siendo de los grupos sociales más castigados por esta pandemia. La agenda que proponemos como Movimiento CERMI Estatal y CERMI Extremadura, con vista a esta reconstrucción, exige que las personas con discapacidad y sus familias y sus estructuras cívicas de bienestar estén en la reconstrucción social y económica del país, y pasa necesariamente por el siguiente programa de acción o decálogo. Primero, creación inmediata en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de un fondo de rescate de emergencia post-pandemia de 300 millones de euros para el sector social de la discapacidad. Segundo, constitucionalización con la categoría fundamental de los derechos sociales en nuestra Carta Magna, así como atribuir al Estado el carácter de regulador y garante último de esos derechos sociales. Tercero, activación de las personas con discapacidad, adopción de un nuevo marco legal estatal para la inclusión laboral que nos lleve en 5 años a aumentar hasta el 50% de la tasa de actividad laboral de este grupo, lo que supondría la creación de más de 200.000 nuevos empleos. Cuarto, acabar con la hostilidad del entorno hacia las personas con discapacidad o por otro nombre y lograr ver implantada la accesibilidad universal en todos los entornos. Quinto, contar con apoyos suficientes y efectivos, con el rango de derechos subjetivos para que las personas con discapacidad podamos elegir cómo y dónde vivir, generando de esta manera la asistencia personal y acometiendo una estrategia ambiciosa de desinstitucionalización, para que ninguna persona con discapacidad se vea obligada a vivir donde no quiera, extendiendo de manera efectiva la autonomía personal y la vida independiente. Sexto, universalizar la inclusión, disponiendo de apoyos suficientes e individualizados en todos los entornos de la vida de la persona con discapacidad. Séptimo, creación sin más excusas ni demoras de un auténtico espacio sociosanitario como promovedor de bienestar y red de soporte, que garantice apoyos para unas condiciones dignas de vida a las personas con necesidades complejas y superpuestas, educativas, sociales, sanitarias, etcétera. Octavo, ayudar a las familias, que son la primera y última red de apoyo y protección principal de resorte y de inclusión de sus miembros con discapacidad. En especial, queremos nombrar la infancia y las personas mayores, porque son necesarias políticas familiares integrales que otorguen una protección intensificada a aquellas familias en las que hay una situación de discapacidad. Novena, la transformación digital de las estructuras, de los procesos y de la vida social no puede hacerse a expensas de las personas con discapacidad. Lo digital ha de ser accesible, asequible y sensible con la diversidad humana. Décimo, lo social ha de ser también verde y próximo. Las personas con discapacidad, y particularmente aquellas de edad avanzadas que residen en el medio rural, han de contar con recursos y apoyos que les permitan fijarse y desarrollarse humanamente allí donde quieran y donde quieren vivir. Para que este decálogo tenga valor se necesitan recursos económicos y financieros. Los fondos europeos han de movilizar recursos suficientes que tengan como destino la inclusión social de las personas con discapacidad, generando cambios en la reconfiguración de los modelos y apoyo a las personas con discapacidad, respaldando la transformación de su sector
cívico en Mérida a 13 de diciembre de 2020. CERMI, Fundación CERMI Mujeres, CERMI Extremadura. Muchas gracias. Sí. Está activado, ¿no?, el micrófono. Sí, sí. Vale. Muchas gracias, compañero Antonio, vicepresidente segundo de CERMI Extremadura, y nos acompaña también José Manuel Cerca, vicepresidente primero de CERMI Extremadura. José Manuel Cerca representa a las personas sordas asignantes, las que utilizan la lengua de signos para su comunicación, y Antonio Lozano representa a una entidad muy importante para CERMI Extremadura, como es Salud Mental Extremadura, que también lo reivindica desde su movimiento. Hoy teníamos pensado en este acto emitir un vídeo precioso, pero la verdad es que al final nos han surgido problemas técnicos, nos comunican y no se puede emitir el vídeo, pero nos han prometido que desde los estamentos y la Dirección General de Accesibilidad, porque es la Dirección General de Accesibilidad quien nos ha permitido hacer este vídeo, un vídeo recopilatorio de la discapacidad, de los 20 años de CERMI Extremadura, porque justamente coincide este año el 20 aniversario de CERMI Extremadura. Se iba a celebrar un congreso en Mérida de todos los CERMI autonómicos a nivel nacional, pero esta maldita pandemia nos ha impedido llevarlo a cabo. Vaya a tener todos los medios de comunicación a disposición el vídeo conmemorativo del 20 aniversario. Y después también, y gracias a la Dirección General de Accesibilidad Universal, vamos a presentar, que ya lo hemos hecho antes en una foto, 12 razones, 12 valores. El CERMI Extremadura tiene 10 entidades, pero aparte de ello hemos querido incluir también a mujeres con discapacidad y, por supuesto, movimientos sin barreras. ¿Por qué queremos hacer esto? Va a ser 12 píldoras, una por mes, donde cada entidad del CERMI Extremadura en 2 minutos va a contar la labor que hace en Extremadura con el movimiento asociativo en el que ella se ocupa. Con lo cual van a estar las 10 entidades del CERMI Extremadura más las 2 agrupaciones que os acabo de mencionar. Deciros que este año ha sido un año singular para nosotros, sobre todo para las personas que representamos a CERMI, a las que representamos a nuestros hijos, porque yo soy padre de un niño con discapacidad, y los que estamos aquí implicados somos todos voluntarios en esta acción que yo creo que es magnífica que realizamos en favor de las personas con discapacidad. Es un año de dificultad adversa para todas, y especialmente para las personas con discapacidad y su familia. Hemos tenido que reinventarnos, y el consejero, gracias consejero, y el director gerente del SEPAP, sabe cuántas reuniones hemos tenido a lo largo del año para ir modificando cosas que el COVID nos iba entorpeciendo. Con lo cual ha sido un año difícil. Un año que nos ha colocado al movimiento asociativo en una posición de vulnerabilidad aún más acentuada. Por eso, el movimiento CERMI Extremadura exigimos que las personas con discapacidad estén presentes, y además es que es un deber moral, estén presentes en la nueva reconstrucción social y económica, pues consideramos que este virus ha hecho estragos devastadores, castigando a nuestras personas y colocándonos en una posición de fragilidad extrema ante una emergencia sanitaria de esta magnitud, como bien sabe el consejero. El impacto exacerbado de la pandemia nos está alertando de la precariedad de nuestras estructuras y redes de apoyo que ya están casi exhaustas. Se han tenido que utilizar muchos recursos propios para poder hacer esa labor ingente de mantener centros abiertos durante el confinamiento de la pandemia para que efectivamente esas personas sigan siendo atendidas. Durante estos últimos meses ha habido multitud de informes, estudios e investigaciones que evidencian las generalizadas violaciones de los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo mayores, que han experimentado en este tiempo de pandemia y que CERMI Extremadura califica como una cartografía del lado oscuro de lo que nos ha tocado vivir estos meses y de su alargada sombra que esperamos sea duradera, desgraciadamente. Para conseguir la anhelada reconstrucción social y económica, CERMI Extremadura hace un llamamiento cívico a los poderes públicos, al tejido empresarial, a la sociedad civil organizada para la consecución de una alianza sostenida para llevar una auténtica cogobernanza. Y no solamente aquí aludimos a la Administración, a toda la sociedad civil,
porque es la única forma de conseguir una reconstrucción total que este nuestro movimiento merece. Para que formemos parte de esta verdadera reconstrucción social y económica, debe volver a incidirse en medidas tan importantes como implantación de la accesibilidad universal en todos los entornos, como por ejemplo una transformación digital que no deje atrás a las personas con discapacidad. Yo esta mañana decía en un programa de radio que posiblemente esta pandemia nos haya servido para hacer un modelo de trabajo que aquí, especialmente en España, no estábamos acostumbrados y que puede dar y va a dar magníficos resultados, el teletrabajo. Pero, ¿os imagináis lo útil que es esto para las personas con discapacidad que viven en un pueblo, en una zona rural alejada, que desde su casa puede hacer teletrabajo, bien en una silla de ruedas o bien con una discapacidad diferente? Pero si no tenemos la infraestructura necesaria, si no tenemos el avance de las TIC para que nos llegue la fibra suficiente para poder acceder justamente con una calidad medianamente decente a ese trabajo, no podemos realizarlo. Por eso pedimos efectivamente eso. La puesta en marcha de políticas familiares que otorguen una protección intensificada para aquellas familias en las que exista una situación de discapacidad. Una universalización de la inclusión a través de la disposición de apoyos reales, suficientes e individualizados en todos los entornos de la vida. Debemos estar muy alerta para reforzar y crear un auténtico espacio sociosanitario como proveedor de bienestar y redes de soporte que garanticen apoyos para unas condiciones de vida digna a las personas con necesidades complejas y con discapacidad. Las medidas anteriores son muy generales, pero abarcan un todo, el cual no puede ser excluido en ningún momento. Para ello, se hace necesaria una movilización de recursos por parte de fondos europeos que tengan como destino promover activamente la inclusión social de las personas con discapacidad y que esta financiación permita acometer la reconstrucción social tras la pandemia. Gracias, director gerente del SEPAP, por acompañarnos. Gracias, consejero y vicepresidente segundo de nuestro Gobierno. Gracias a los compañeros que nos acompañan. El acto no ha podido ser más multitudinario porque así nos lo exigen las medidas. Gracias a la prensa por darnos visibilidad. Tenemos que avanzar todavía mucho, sobre todo en los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Modesto, presidente de CERMI Extremadura. Bienvenidos, queridos vicepresidente primero y vicepresidente segundo de CERMI Extremadura. Bienvenido también al director gerente del SEPAZ. Gracias a los medios de comunicación por acudir y por retransmitir esta convocatoria que hemos realizado. Cierto que a una hora complicada, pero cierto también que con un tema muy importante para la sociedad e importante para la vida de muchas personas. Celebramos hoy el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. El 8% de nuestra población tiene reconocido un grado de discapacidad. La sociedad en general, de no permitir una inclusión real de las personas con discapacidad, se está perdiendo una riqueza, se está perdiendo sensibilidad y se está perdiendo una parte tan importante del conocimiento y de la realidad social de nuestra tierra, que sería imperdonable que desde las administraciones públicas, en este caso, no facilitásemos, no trabajásemos y no reconociésemos el trabajo que vienen realizando organizaciones que son capaces de federar o de confederar a entidades de discapacidad como es CERMI Extremadura. CERMI Extremadura representa lo mejor de la sociedad extremeña. CERMI Extremadura representa a esas familias coraje que cuando se hablaba menos de la discapacidad, ellos ya estaban preocupados por sus seres queridos que tenían algún grado de discapacidad y querían para ellos una vida mejor. Esas familias corajes que en su momento pelearon por muchos de los derechos de los que hoy afortunadamente gozan las personas con discapacidad, se transforma hoy en un movimiento organizado,
en un movimiento muy sólido, en un movimiento que debe seguir siendo reivindicativo y en un movimiento que debe seguir conquistando derechos para las personas con discapacidad. Por lo tanto, mi agradecimiento y mi reconocimiento a CERMI Extremadura y, por supuesto, a todas las entidades que forman parte de ese enorme movimiento que es CERMI Extremadura, y mi agradecimiento a todas las familias que forman parte de las distintas entidades, querido presidente. La Junta de Extremadura se compromete no solo a aportar todo lo mejor que tiene, sino a aportar la sensibilidad en las políticas por las personas con discapacidad, intentando dar respuesta a buena parte del justo manifiesto que se ha leído hoy. El hecho de que en esta legislatura hayamos creado una Dirección General de Accesibilidad Universal habla de un Gobierno que es sensible a las necesidades que tiene una parte de la población para que puedan participar, para que puedan verdaderamente incluirse dentro de la sociedad y nos aporten su visión, nos aporten su participación. La accesibilidad universal no es romper barreras arquitectónicas, no es poner rampas de un 8% de inclinación. La accesibilidad universal es permitir que a través de ese instrumento que es la accesibilidad, las personas con discapacidad accedan a todos los derechos como seres humanos que tienen. Y esa es la mejor de las respuestas que se le pueden dar en el ámbito digital, en el ámbito de la comprensión, en el ámbito de las capacidades cognitivas, en el ámbito de las capacidades físicas, en el ámbito de tantas y de tantas capacidades. En segundo lugar, en los presupuestos generales para el año 2021, pretendemos, desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, destinar alrededor de 5 millones de euros a un programa de accesibilidad universal que permita ser el starter, que permita ser el pistón de salida, el punto de partida para alcanzar ese grado de accesibilidad que antes reclamaba justamente tanto en el manifiesto el vicepresidente de CERMI como en su intervención el presidente de CERMI Extremadura. Lo hemos hecho recientemente con la página del Servicio Extremeño Público de Empleo y lo queremos seguir haciendo con la transformación digital de la Junta de Extremadura. Además, hemos de decir que en estos presupuestos para el 2021 de la Comunidad Autónoma de Extremadura, más de 73 millones de euros serán destinados a la atención a las personas con discapacidad. Extremadura goza desde el año 2006 de una herramienta que es el marco de atención a las personas con discapacidad que necesita ser evolucionado y revolucionado. Y para eso necesitamos al CERMI. No podemos hacerlo solo. Para eso necesitamos entender, necesitamos sentarnos con vosotros, querido Modesto, para poder construir juntos el futuro de lo que tiene que ser la atención, de lo que tiene que ser la accesibilidad y de lo que tiene que ser la inclusión, la plena inclusión de las personas con discapacidad. Los objetivos de desarrollo sostenible no se deben trasladar solo en un pin puesto en una solapa. Los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 están para cumplirse. Y a las personas con discapacidad les sienta bien el que cumplamos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10. Y ese es un compromiso del Gobierno de la Junta de Extremadura y del Gobierno de España en este sentido. Es cierto que ha sido un año muy complicado y está siendo un año muy complicado.
Cuando se declaró la pandemia de COVID-19 en todo nuestro mundo, una de las cosas que más nos preocupaban eran las personas vulnerables. Y dentro de las personas vulnerables eran las personas con discapacidad. En dos etapas muy importantes. En la primera etapa, la etapa de la atención temprana. Una etapa donde la plasticidad del cerebro de las personas permiten que, de ser abordados los problemas a tiempo, el nivel y la complejidad de las discapacidades sean amortiguadas en la edad adulta. Tenemos que seguir reactivando la atención temprana, tenemos que seguir comprometiéndonos con la atención temprana para prevenir, en la medida de lo posible, el ámbito de la discapacidad. La segunda de las edades que me preocupaban cuando se declaró la pandemia era el, afortunadamente, envejecimiento de las personas con discapacidad. Hace algunos años, las enfermedades que acompañaban a algunas discapacidades hacían que la esperanza de vida de las personas con discapacidad fuese muchísimo más corta que lo es hoy día. Afortunadamente, la evolución científica, la evolución sanitaria, ha permitido que las personas con discapacidad tengan una esperanza de vida muy similar a las personas que supuestamente no tenemos discapacidad. Pero al mismo tiempo que envejecen ellos, envejecen sus familias. Y cuando envejecen sus familias, necesitan tener una red de apoyo que les permitan a esas familias poder saber que su familiar con discapacidad va a ser bien atendido cuando ellos no puedan hacerlo por razones de situaciones de dependencia o porque simplemente no estén para acompañarlos en el futuro. Por eso pretendemos abordar en el Plan de Reconstrucción y de Resiliencia de la Unión Europea, como pedía el movimiento asociativo CERMI Extremadura, la revolución de la atención en el envejecimiento de las personas con discapacidad. Además, tenemos que dotarnos de centros y de dispositivos de atención a las personas con discapacidad cerca de los centros donde se han desarrollado como personas. No podemos permitir el desarraigo de esas personas cuando tienen una cierta edad. La edad no puede ser un motivo para el desarraigo. Las personas que no tienen discapacidad reconocida pueden seguir viviendo donde quieren vivir. Y las personas con discapacidad también deben vivir donde quieren vivir. Y, por lo tanto, ese es otro de los compromisos que tenemos que abordar en este plan de reconstrucción y de resiliencia. Tenemos muchos objetivos por delante en cuanto al desarrollo de la Ley de Conciertos Sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que sin duda ninguna va a dar un impulso muy importante a el marco de atención a las personas con discapacidad. Siendo sensibles en todo momento, hemos entendido que a las personas con discapacidad, en el ámbito y en la atención a la pandemia, había que dotarlas de una singularidad. Singularidad que se ha manifestado solicitándole al Gobierno de España cosas tan elementales como paseos terapéuticos para chicos y chicas con trastorno del espectro autista, y que este Gobierno ha solicitado al Gobierno de España y, afortunadamente, se ha conseguido. Se ha conseguido incluso plasmar en los elementos normativos que nos han ido acompañando a lo largo de todo el desarrollo de la pandemia. O las visitas a los centros. Ahora vienen las épocas navideñas y vamos a permitir que las personas con discapacidad que se encuentran en residencias puedan vivir la Navidad en familia, si así lo desean, con todas las medidas de seguridad, porque entendemos que de eso es de lo que estamos hablando.
Por lo tanto, como CERMI o CERMI dentro de la plataforma del tercer sector de acción social en Extremadura, pretendemos desde la Junta de Extremadura darle un papel protagonista en la agenda de la recuperación, con proyectos que transformen la realidad de las personas con discapacidad, que abarcan el ámbito de la digitalización, que abarcan el ámbito de la economía verde y circular, que abarcan el ámbito de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los servicios sociales. Estas 12 píldoras nos va a venir bien. Nos va a venir bien a toda la sociedad. Primero, porque nos van a sensibilizar. Segundo, porque vamos a conocer una realidad distinta. Y tercero, porque nos van a permitir saber cuánto perdemos de riqueza intelectual, emocional y como personas si no contamos en nuestra sociedad con las personas que en este momento tienen reconocida una discapacidad. Por lo tanto, invito, como hacía el presidente de CERMI, a toda la sociedad civil a que colabore con la Administración de la regional, con la Administración General del Estado, con el movimiento CERMI Extremadura, y estoy deseando poder volver a conceder esa subvención que estaba concedida para el año 2020 para celebrar un congreso de todos los CERMIs de España y que, como decía el presidente de CERMI Extremadura, no ha podido ser. Pero eso no significa que no estemos cogiendo fuerza para hacerlo, si cabe, mejor cuando tengamos oportunidad de hacerlo. Feliz Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Seguir reclamando vuestros derechos. Son derechos que tienen que ser consolidados, como dice vuestro manifiesto. Y trabajemos codo con codo, como hemos hecho de aquí para atrás, para mitigar los efectos, en este momento, de la COVID-19, pero a futuro los efectos de una sociedad que, no estando pensada para vosotros en muchas de las circunstancias, nos hemos dado cuenta que de perderos, de no incluiros en la sociedad, las personas con capacidad o con otras capacidades, perdemos una riqueza enorme. Muchas felicidades por vuestro 20 aniversario y toda la colaboración de la Junta de Extremadura para desarrollar todos los proyectos que tengáis. Muchísimas gracias. Pasamos, si os parece, al turno de preguntas. Buenas tardes, muchas gracias. Damos paso ahora a los compañeros. Hay algunas preguntas que nos están llegando a través de WhatsApp. Pura Caballero, de Televisión Española. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí, sí. Bueno, es que había algunos problemas técnicos. Sí, quería preguntarle al consejero, porque imagino que CERMI se lo ha requerido ya, sobre cifras concretas para atención a la discapacidad en ese programa de resiliencia que está redactando, elaborando la Consejería o la Junta de Extremadura en general. Sí, Pura, gracias por la pregunta. Informar que estamos trabajando con algunas de las organizaciones que forman parte del CERMI Extremadura y estamos informando a CERMI Extremadura. Miren, en este proyecto de abordaje del envejecimiento queremos empezar con un proyecto piloto. Es cierto que algunas de las organizaciones ya tienen centros residenciales, pero otras organizaciones no tienen centros residenciales. Tenemos tres proyectos concretos, diría yo. Un proyecto concreto que se circunscribe al ámbito de Puebla de Alcocer, en el movimiento de plena inclusión. Un segundo proyecto que tiene que ver con Asnava, en la ciudad de Badajoz, que es un compromiso de un centro dirigido a uno de los problemas que genera discapacidad más importante en los últimos tiempos, además de las enfermedades raras, que no por ser enfermedades raras, todas juntas no dan unas cifras importantes de discapacidad.
que es el trastorno del espectro autista y lo que ello conlleva, y que cada día aumenta el número de diagnósticos del trastorno del espectro autista. Y, en tercer lugar, tenemos que trabajar intensamente en la readaptación de los centros sociosanitarios de nuestra comunidad autónoma en el ámbito de la discapacidad y de la salud mental. Tenemos que eliminar el estigma que tienen nuestros centros sociosanitarios. Tenemos que hacer un abordaje completo de separar por unidades nuestros centros que en un pasado, desgraciadamente, cuando no se entendía la salud mental como no se entendía la discapacidad, fueron denominados psiquiátricos, y que en este momento ese estigma no puede marcar la vida de personas que necesitan una atención dentro de esos centros sociosanitarios. Son 3 proyectos que están encima de la mesa, además de haber presentado todo un proyecto completo de construcción para incluir dentro de la agenda de recuperación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que elevaremos al Gobierno de España para el programa de reconstrucción y de resiliencia de la Unión Europea, y que se unirán a otros programas del resto de las comunidades autónomas y del Gobierno de España. La Unión Europea, en un intento de ser una Europa más social, está dispuesta a endeudar a nuestra generación y a las generaciones venideras. Pero ese endeudamiento tiene que ser a cambio de algo. Tiene que ser a cambio de una transformación europea desde el punto de vista social. Y esa transformación europea desde el punto de vista social pasa también por las personas con discapacidad. Por lo tanto, le podría dar la cifra de alrededor de 25 millones de euros en lo que estimamos la adaptación de una buena parte de centros residenciales, pero prefiero que se vayan consolidando los proyectos, que es lo que finalmente va a financiar la Unión Europea a través de esos fondos europeos, que era lo que reclamaba en su manifiesto CERMI Extremadura. Cuando el proyecto esté más hecho, la participación de CERMI Extremadura estará asegurada en todo momento, aparte del CERMI estatal, que también estará asegurada a través de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de España y Ministerio de Derechos Sociales. Y así se ha tratado ya en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. Ura, ¿alguna pregunta más? No, estaba correcto. Vale. Ahora, Charo Calvo, de Canal Extremadura Radio, nos hace una pregunta para los dos. Nos pregunta que cómo ha afectado la COVID a la discapacidad, qué ha tenido que cambiar o cómo han tenido que cambiar sus formas de trabajar. Dice CERMI que ha hecho estragos y que les ha dado un duro zarpazo. Sí, yo en fin, creo que el ámbito de la discapacidad ha sufrido un duro revés por motivos de la COVID-19. Lo decía antes, hay etapas de la vida que son muy sensibles y que nos han preocupado mucho. La atención temprana es una de ellas. La atención temprana tiene que ser un servicio ágil, un servicio rápido, un servicio en los primeros años de la vida, un servicio sin listas de espera que permita en todo momento recuperar la mayor parte de las capacidades que se han podido perder como consecuencia de un problema de salud, de un problema físico, de un problema de cualquier tipo, ¿no? Por lo tanto, la atención temprana ha sufrido un retraso. Además, hemos tenido que trabajar en unas condiciones de seguridad con esas personas que eran más vulnerables. Y esas condiciones de seguridad les ha llevado a una situación de invertir muchos fondos para la atención a las personas con discapacidad, no solo en equipos de protección, sino en cambios de trabajo. La configuración de grupos estables de convivencia para mitigar determinados contagios o el cierre durante la época del estado de alarma inicial de algunos de los servicios o de los centros y la posterior reincorporación
de esos servicios y retomar esos servicios que se habían dejado ha sido otro de los problemas fundamentales. Y, en tercer lugar, yo creo que esto se ha combinado con una necesaria subida salarial de las personas, de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en el ámbito de la discapacidad, que se había negociado a nivel estatal con el sector, que es el 15 convenio colectivo, y ha ocurrido junto con el azote que la COVID-19 le ha dado a las personas con discapacidad, ¿no? Y esto ha hecho que hayamos tenido que afrontar, tanto por parte de las organizaciones como por parte del Gobierno regional, una parte importante que todavía estamos resarciendo, que no hemos terminado de resarcir, que tenemos que asegurar determinados compromisos, porque también, si importante es la educación para generar igualdad, la educación a las personas con discapacidad, con los apoyos que necesitan, ha sufrido también un importante impacto, ¿no? Por lo tanto, creo que este es el azote que la COVID-19 ha tenido en nuestra comunidad autónoma. Afortunadamente, todos los centros han estado muy bien protegidos por la buena labor que han realizado las distintas organizaciones, cosa que agradezco, y ha permitido que el virus haya entrado en muy poquitas de ellas. La situación del CAN Las Cruces ha sido la situación más dolorosa vivida en el ámbito de la discapacidad, pero afortunadamente con la medicalización del propio CAN hemos tenido un número muy importante de las altas y hoy podemos decir que ha terminado su medicalización como se había previsto por el área de salud de don Benito Villanueva de la Serena, ¿no? En cualquier caso, estamos resarciendo todavía la afectación que el COVID-19 está haciendo en una población vulnerable como es el ámbito de la discapacidad. Me gustaría añadir una cosa, aunque yo creo que el consejero lo ha hecho perfectamente y además incluso algunas de las contestaciones que iba a hacer yo la pregunta lo ha contestado ya el consejero. Cuando yo hablo de estragos, lo que ha significado la pandemia del COVID para el sector de la discapacidad, yo me fundamento en tres prácticamente ejes fundamentales que necesitan las personas con discapacidad de forma imperiosa. Primero, la educación inclusiva, de la que se han visto privados durante todo este tiempo de confinamiento. El consejero hablaba de atención temprana, pero hay muchos de nuestros hijos que han tenido que dejar de asistir a su actividad escolar por el riesgo que ello conllevaba. Daros cuenta que las personas con discapacidad, y especialmente en colectivos muy vulnerables, como puede ser el de enfermedad rara, son personas con múltiples patologías, donde durante todo este tiempo esas rutas de derivaciones que tenían ellos ya hechas para ir a determinados hospitales y centros de referencia a ser atendidos, se ha suspendido por el riesgo inminente de la infección del COVID, ¿no? Con lo cual se han tenido que suspender muchas pruebas diagnósticas, se han tenido que suspender muchas revisiones médicas, etcétera, etcétera. Daros cuenta que el sector de la discapacidad es muy vulnerable porque las personas que tienen discapacidad tienen casi la mayoría de ellas pluripatologías, con lo cual ahí ha habido un atasco importante. No solamente vuelvo a insistir en la inclusión educativa, en la inclusión social. El consejero hablaba de niños con espectro autista, los niños con discapacidad intelectual, niños y niñas con discapacidad, personas con discapacidad necesitan verse aceptados en su entorno social y a lo mejor una persona con características diferentes puede soportar un confinamiento de forma posiblemente mucho más llevadera, ¿no? Aunque todo nos cuesta estar en casa un tiempo, pero una persona con discapacidad es muy difícil, efectivamente, que no se le puede llevar al parque, no se le puede llevar al jardín, etcétera, etcétera. Y después, por último, hoy leía esta mañana una chica con síndrome de Down en un periódico de tirada nacional donde estaba hablando muy sensatamente de que si la juventud ha hecho estragos en la inclusión laboral, el COVID, imaginaros en aquellas personas con discapacidad que habían conseguido un trabajo y que esas personas lo han perdido aproximadamente en un 30% de los contratos con difícil recuperación. O sea, que si el problema del COVID en la inclusión laboral
o en el ejercicio laboral, en una persona normalizada, entre comillas, ya muy complicado en nuestros jóvenes, imaginaros el estrago que ha causado eso en jóvenes con discapacidad para acceder al mercado laboral. Charo Calvo, de Canal Extremadura, nos hace una serie de preguntas para el consejero, ya de otro tema. Nos pregunta que le gustaría saber si se tomarán medidas o se están estudiando en poblaciones como Mirandilla, en donde se ha detectado un importante brote. De igual forma, también preocupa la situación en el hogar de Nazaret de Plasencia y en Portaje, con 40 positivos en el brote de la residencia y 70 contactos, si se va a cerrar el pueblo. No, en principio no hemos barajado el cierre perimetral de Mirandilla. Se están haciendo los estudios epidemiológicos y será un cribado masivo de la población de Mirandilla, así como un estudio de cerca de 300 contactos que aparecen hoy en los casos positivos de Mirandilla. Y luego, con respecto a los 2 centros a los que se ha referido la pregunta, son 2 centros que en este momento están medicalizados, que afortunadamente la mayoría de sus residentes que se encuentran en los centros están asintomáticos, con una vigilancia muy estrecha, con un refuerzo sanitario y social importante, y aquellas personas que han requerido hospitalización están hospitalizadas en los hospitales de referencia, y descarto adoptar ninguna medida más. Desearle lo mejor y trabajar intensamente para que cuanto antes podamos ir a unas cifras de incidencia muchísimo más adecuadas, ¿no? Y esto me da la oportunidad de insistir en las medidas de prevención, ¿no? Vienen épocas, como es la época del puente y la época de Navidad, y estamos hablando de un tema refiriéndonos a un tema que genera vulnerabilidad en la población, que es el ámbito de la discapacidad. Que en estas fechas, en este puente, en estas fechas, en las fechas navideñas, donde se trabaja con todas las emociones, donde las emociones suelen estar a flor de piel, que pensemos en la regla de las 6 M's para hacer una verdadera protección de las personas con vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad. Yo creo que eso es la mejor contribución que al corto plazo podemos hacer hacia las personas con discapacidad. Esas 6 M, donde la primera M es M de mascarilla, donde la segunda M es M de lavado de manos, donde la tercera M es M de minimizar los contactos, donde la cuarta M es M de maximizar la ventilación, donde la quinta M es M de metros de distancia para distancias de seguridad, y donde la sexta M es una M de me quedo en casa, celebrando este puente y esta Navidad para proteger a esas personas más vulnerables, ¿no? Y por lo tanto yo agradezco la pregunta y apelo, aprovechando que estamos en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, a que adoptemos esas reglas de seguridad, de higiene, de protección individual y colectiva para tener una sociedad mejor y vernos libres de la pandemia cuanto antes. Cuanto antes recuperemos la crisis sanitaria, antes recuperaremos la crisis social y la crisis económica. Última pregunta, también de Charo Calvo, de Canal Extremadura. Nos plantea que si habrá más medidas para controlar, ahora que se realizará cierre perimetral en la región a partir del 23 de diciembre. ¿Cómo se podrá certificar o comprobar que alguien se traslada a ver a un allegado? Y si va a haber alguna campaña de la Junta para concienciar en estas fechas. La campaña de la Junta está permanentemente abierta. Hemos realizado bastantes campañas. Creo que la mejor campaña que podemos hacer es implicar a la sociedad en estos momentos de fatiga pandémica en la asunción de decisiones, y por lo tanto mañana me reuniré con el Consejo Extremeño de Salud y en la semana que viene me reuniré con el Consejo Regional de Pacientes. Pretendemos reunirnos también próximamente con la plataforma del tercer sector de acción social, donde está incluido el CERMI Extremadura, porque esto es una labor que tiene que ser desarrollada por toda la sociedad. No valen las campañas divulgativas, ni valen solo las cifras de incidencia acumuladas que se puedan publicar en un portal.
Se trata de concienciar a la sociedad y que la sociedad, en esta fase de fatiga pandémica, como define la Organización Mundial de la Salud, se sienta partícipe de sus propias decisiones. Esa es la mejor campaña que podemos hacer. La mejor campaña que podemos hacer es implicar a toda la sociedad e, independientemente de que venga el puente o de que venga la Navidad, el Gobierno de la Junta de Extremadura seguirá trabajando por implicar a la sociedad civil en la asunción de responsabilidades y de medidas que permitan estas medidas de seguridad. Con respecto al cierre perimetral, yo entiendo la dificultad que tienen para demostrar a los cuerpos y fuerzas de seguridad que vayan a realizar los controles del cierre perimetral que van a ver a alguien allegado o algún familiar. Eso es muy difícil, muy complicado. No tenemos un certificado de que tenemos un amigo que queremos ver y que queremos mucho, pero yo creo que el cierre perimetral tiene un objetivo más de evasión, un objetivo más psicológico que un objetivo real como tal, y así lo hemos interpretado en la Junta de Extremadura, ¿no? El hecho de alertar a la población con un cierre perimetral de la comunidad autónoma y de solo desplazarse para ver a las personas queridas o los allegados, no es porque vayamos a poder poner muchos impedimentos a los cierres perimetrales. Los cierres perimetrales de las grandes superficies, como son las comunidades autónomas, tienen un efecto muy limitado a la hora del control, porque se suelen hacer a través de controles aleatorios. Hay comunidades autónomas que ahora mismo están cerradas y se puede ver cómo en las redes sociales alguien se ha comprado unas gafas en otra comunidad autónoma que en este momento está perimetrada, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que quiere, o al menos así se entiende por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es que la gente se lo piense dos veces antes de emprender un viaje de turismo, antes de emprender un viaje de ocio. Vendrán tiempo para el turismo, vendrá tiempo para el ocio. Ahora es tiempo de responsabilidad. Esos son los mejores adornos que les podemos poner a esta Navidad. La seguridad y el velar por la población vulnerable, como hoy, que es el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Pues ya no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas.